estamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, quiero invitarles que abran la Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis. Oiga, Apocalipsis es un libro que con escasez se predica en la iglesia. Es decir, rara vez escucha uno en las iglesias que hablen de Apocalipsis. Pero por supuesto hay mucho que hablar acerca de Apocalipsis. Y vamos a ubicarnos en el último capítulo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 hasta el versículo 21. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Escuchen la palabra del Señor. Concentrémonos un momento y prestémosle toda la atención a lo que nos dice esta lectura. Apocalipsis 22, versículo 6 al 21. Dice así la palabra del Señor. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Me he leído la última página de la Biblia y todo saldrá bien. Ese fue el mensaje de aquella ocasión. Y quiero repetirle esas palabras. Lo dijo Billy Graham: me he leído la última página de la Biblia y todo saldrá bien. Amén. De hecho, cuando lees Apocalipsis y terminas este libro maravilloso, de verdad te das cuenta que todo saldrá bien. Pero todo saldrá bien, ¿para quién? ¿Para todo el mundo? No. Todo saldrá bien para los que siguen adelante con Cristo. Todo saldrá bien
para aquellos que permanecen firmes en el evangelio. Todo saldrá bien para aquellos que perseveran hasta el fin. Para esos todo saldrá bien. Para los que viven la fe a su manera, para esos no saldrán bien las cosas. Para los que rechazan el evangelio de Jesucristo, para ellos no saldrá bien las cosas. O incluso para los que conocieron de Jesús y luego se apartaron siguiendo a este mundo, para ellos no saldrán bien las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Saldrán bien para la iglesia del Señor. Las cosas saldrán bien para los creyentes fieles. Las cosas saldrán bien para aquellas personas que siguen adelante con Jesús. Mira el que está a su lado, dígale, ¿vio? Por eso hay que seguir adelante. Dígale así, ¿vio? Por eso hay que seguir adelante. Amén. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, mis amados, encontramos al apóstol Juan. Ya está avanzado en edad. En otras palabras, está viejo. El tipo está viejo. Y en aquella ocasión el apóstol Juan fue arrestado por predicar el evangelio. Y lo enviaron como prisionero a una isla llamada la isla de Patmos. Era una especie de prisión allá en las afueras, en el mar. Como cuando en Colombia teníamos una cárcel en la isla de la Gorgona. De allá nadie salía. Así era más o menos la isla de Patmos. Y Juan fue llevado prisionero a esa isla. Ahora, en esa isla, Juan tuvo una revelación extraordinaria. Y esta revelación que él llamó posteriormente Apocalipsis. Apocalipsis significa la revelación. Esta revelación no es una revelación de la iglesia. Tampoco es una revelación del mundo futuro. No. Apocalipsis es una revelación de Jesucristo como Rey triunfante. En otras palabras, mírame acá. El mensaje central en Apocalipsis es que Jesucristo es el Rey de Reyes que triunfa sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Apocalipsis nos enseña que Dios tiene el control de cada detalle en la historia humana. Apocalipsis nos enseña que Jesucristo es el Señor de toda la creación. Apocalipsis nos enseña que la iglesia de Cristo será victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis nos enseña que el bien triunfará sobre el mal. Todo eso nos enseña Apocalipsis. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, es interesante que Apocalipsis sea el último libro de la Biblia, porque el último libro de la Biblia tiene una estrecha relación con el primer libro de la Biblia. Es decir, mírenme acá. Entre Génesis, primer libro de la Biblia, Antiguo Testamento, y Apocalipsis, último libro de la Biblia, Nuevo Testamento, hay una relación especial. De hecho, se establece un paralelo de contrastes y similitudes entre Génesis y Apocalipsis. Como que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos está contando una historia impresionante que comienza en Génesis y que cierra en Apocalipsis. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, en Génesis encontramos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en Apocalipsis también encontramos un cielo nuevo y una tierra nueva. En Génesis Dios creó el sol y la luna. En Apocalipsis Dios omite el sol y la luna porque su gloria resplandecerá como luz para los que habitan allí en medio de él. ¿Están conmigo, sí o no? En Génesis encontramos el inicio del pecado. En Apocalipsis encontramos el final del pecado. En Génesis encontramos a Satanás en sus primeros avistamientos como adversario. En Apocalipsis encontramos el fin, la condenación del maligno.
En Génesis encontramos un huerto del Edén donde habitaba la gloria del Señor. En Apocalipsis encontramos una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, donde la gloria del Señor resplandece. En Génesis encontramos el primer matrimonio del primer Adán. Y en Apocalipsis encontramos también el matrimonio, las bodas del segundo Adán, de Cristo, del Cordero. ¿Están conmigo, sí o no? Y podríamos continuar una lista de contrastes y similitudes entre Génesis y Apocalipsis. Pero ubicándonos en el texto que hemos leído, en este texto, el último capítulo de Apocalipsis, la Biblia dice que Dios envió a uno de sus ángeles para que le revelara las cosas que estaban por suceder pronto al apóstol Juan. Y en este capítulo el ángel viene y le muestra a Juan las cosas que han de suceder. Y luego de que les muestra las cosas que han de suceder, también le da unas instrucciones que Juan debe tener en cuenta con esa revelación. Ahora, cuando Juan recibe la revelación con las instrucciones, abro un paréntesis. Juan registra que ante semejante revelación, delante de tremendo ser, un ángel del Señor, Juan decide postrarse para adorar al ángel. Y el ángel le dice: no hagas eso, porque yo soy consiervo tuyo como de los profetas. Adora a Dios. Qué interesante este pasaje para decir que el ser humano no puede adorar a nada ni a nadie, sino solamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la adoración existe una regla fundamental, que si usted la agarra, usted no vuelve a fallar en la adoración. Escúchenla acá, mírenme acá. En el universo existen dos conceptos básicos que son el creador del universo, y la creación. ¿Cuáles son los dos conceptos? El creador y la creación. ¿Quién es el creador? Dios. Si quieres decir Jesucristo, también. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo también creó las cosas con Dios, y por Él las cosas subsisten. Así que el creador es Dios. Ahora, ¿qué o quién es la creación? Escúchame, la creación es todo lo que existe: el cielo, la tierra, el mar, los ángeles, los demonios, los apóstoles, los seres humanos. Todo lo que existe es creación o criatura. Y el principio de la adoración es que tú no puedes adorar nada que sea creado, porque cuando tú adoras cualquier cosa o cualquier entidad que ha sido creada, pues tú estás adorando algo que está a tu mismo nivel. ¿Me siguen, sí o no? Por eso el hombre no puede adorar a la Virgen María. Pastor, ¿qué? Lo que está escuchando. ¿Por qué el ser humano no puede adorar a la Virgen María? Porque la Virgen María es un ser humano creado como tú. ¿Están conmigo, sí o no? Es decir, estamos al mismo nivel. No, pastor, ella es más santa, eso es otro cuento. Pero estamos al mismo nivel. Hemos sido creados por Dios. El ser humano no puede adorar ángeles, porque los ángeles han sido creados por Dios como el ser humano ha sido creado por Dios. Tú no puedes adorar una entidad que ha sido creada como tú. Tú tienes que adorar a una entidad superior a ti, de la cual tú dependes, y ese es Dios. Dios es increado. ¿Es qué? O sea, Dios no tiene principio ni tiene fin, y Él es el dueño de nuestra vida. Por eso, cuando el ángel le dijo:
a Juan, adora a Dios, pues le estaba diciendo exactamente la verdad sobre la adoración. Tú no puedes adorar criaturas, tú tienes que adorar al Creador, punto. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Sí o no? Ok, ahora me llama la atención que antes de este capítulo 22 está el capítulo 21. Vea qué profundidad la mía, ¿sí o no? Es decir, en los capítulos anteriores al capítulo 22, el ángel le habla a Juan acerca de acontecimientos que sucederán en la tierra, pero también le habla acerca de acontecimientos que sucederán en el cielo. Y no me pregunte cuál será el orden de esos acontecimientos, porque ese ha sido el debate por años. Algunos tienen un orden de esos acontecimientos y otros creen en otro. Pero el punto es que después de lo que va a acontecer en la tierra y lo que va a acontecer en el cielo, el último capítulo que Juan escribe es un capítulo en el que el ángel del Señor le habla del regreso de Jesús. El ángel le dice al apóstol Juan que Cristo viene pronto. Mira el que está a su lado, dígale: Cristo viene pronto. Oiga, que Cristo viene pronto. Y paren ahí. Cada vez que un creyente escucha Cristo viene pronto, es inevitable pensar: eso han dicho durante muchos años. Pastor, desde que yo conozco el Evangelio, estoy escuchando que Cristo viene pronto. ¿Cuál es la demora, pues, pastor? En palabras de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para el apóstol Pedro, esa es la razón por la cual el Señor no ha venido como lo ha prometido. Está esperando que la gente se arrepienta. Ahora, si usted ata esas palabras de Pedro con las palabras del evangelista Mateo, cuando dice: y será predicado este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces uno llega a la conclusión de que, por un lado, el Señor espera que la gente se arrepienta, y por otro lado, el Señor espera que la iglesia riegue el evangelio por todo el mundo. Así que hay dos cosas que necesitamos cumplir. Uno, que el ser humano se vuelva a Dios, y para eso, dos, que la iglesia riegue el evangelio por el mundo entero. Amén. Ahora, Juan escribió estas palabras por el año 95, 96 después de Cristo, o sea, en el primer siglo. Así que, si no estoy mal, estas palabras se escribieron hace más o menos 1927 años. Y este fue el último libro de la Biblia que quedó registrado. O sea, estamos leyendo lo más fresquito de la Biblia. Lo último que se escribió en la Biblia fueron estas palabras. Estamos leyendo lo más fresco de las Escrituras. Hace 1927 años, Juan dijo que el Señor viene pronto. Amén. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Si hace 1927 años Juan dijo que el regreso del Señor estaba pronto, ¿cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy? Amén o no, ¿cuánto más hoy? Oiga, si hace 1927 años Jesús estaba pronto a regresar, ¿cuánto más hoy? Es decir, hoy podemos decir: el Señor regresa pronto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira el que está a su lado, dígale: el Señor regresa pronto. Amén. Oiga, ¿las palmas eran aquí o afuera?
El Señor regresa pronto. Ahora, eso fue lo que el ángel le declaró a Juan. Jesús viene pronto y su galardón con él. Amén. Ahora, cuando usted lee todo el capítulo 22, usted se da cuenta que el capítulo nos presenta indirectamente. Oiga, este capítulo nos presenta indirectamente por lo menos 3 o 4 acciones que la iglesia tiene que aplicar, que la iglesia tiene que poner en práctica. Por lo menos 3 o 4 acciones nos presenta este pasaje. Y yo quiero, en lo que me resta de esta predicación, concentrarme en esas 3 o 4 acciones. ¿Me siguen, sí o no? Comencemos con la primera. Oiga, número 1, escuchen bien. Número 1, la primera acción que la iglesia tiene que realizar, según estas palabras que el ángel le dijo a Juan, se encuentran en el versículo 7. Dice lo siguiente: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esa es una acción indirecta que Juan está presentando en este capítulo. Es decir, ante la venida del Señor, ante los acontecimientos que se desatarán en la tierra, pero también en el cielo, ante todo lo que presenta Apocalipsis, lo que los creyentes debemos hacer en primer lugar es guardar las palabras, la profecía de este libro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la primera acción que usted y yo debemos aplicar: guardar la profecía de este libro, las palabras de esta profecía, guardarla. Y guardar las palabras de esta profecía tiene sus implicaciones, porque eso nos está hablando de la fe. Es decir, creer en esta revelación, creer en esta palabra, creer en lo que se le mostró a Juan. La iglesia tiene que aferrarse a estas palabras. La iglesia tiene que creer en estas palabras, tiene que practicar estas palabras, pero incluso tiene que compartir estas palabras. Eso significa guardar las palabras de la profecía de este libro. Mira que está a su lado, dígale: guarde la palabra. Guarde la palabra, hermanos. Guarde la palabra del Señor. Eso es fundamental. Tenemos que aferrarnos a la profecía de este libro. Oiga, y no me voy a referir solo a la profecía de Apocalipsis. Me voy a referir a toda la profecía que contiene la Escritura. Porque la Biblia se interpreta ella misma. La Biblia no se contradice. La Biblia, aunque fue escrito por más de 40 autores, o por lo menos 40 autores, en un periodo de tiempo muy largo y con personas de distintos lugares, la Biblia tiene un mensaje unificado, no se contradice. La Biblia tiene un mensaje claro para la humanidad, un mensaje profético de principio a fin. Así que cuando yo te digo tenemos que guardar las palabras de esta profecía, no me refiero solo a Apocalipsis, me refiero a toda la Escritura. ¿Están conmigo, sí o no? Oiga, y esto es interesante. Esto es interesante porque en el mundo de hoy, oiga, en el mundo de hoy, la gente en este tiempo cree con mayor facilidad a lo que dice el horóscopo que a lo que dice la Biblia. ¿Cómo la ve? Las personas hoy están más interesadas en saber lo que dicen los noticieros que en conocer lo que enseña la Escritura. Es así. Muchos seres humanos, aquí están, con mayor facilidad riegan, reproducen, comparten un chisme, un rumor, que el mensaje de salvación que está en la Biblia. Y mis amados, eso no puede pasar en los creyentes. Si hay algo a lo que debemos aferrarnos los creyentes, es a la Escritura, a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hebreos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón.
porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oiga, tenemos que guardar las palabras de esta profecía, aferrarnos a las escrituras. Aunque para muchos la escritura parezca un cuento de hadas, para otros la Biblia sea simplemente un libro hecho por hombres, y para otros simplemente la palabra sea un libro manipulado, nosotros como iglesia nos aferramos a la escritura. Amén. Un niño se encontró un libro empolvado y sucio en la casa. Al instante corrió donde la mamá y le dijo: mamá, ¿qué es este libro sucio y empolvado? La mamá, un poco avergonzada, dijo: ay, mi hijo, esa es la Biblia, ese es el libro de Dios. Y el niño respondió: bueno, y si es el libro de Dios, ¿por qué no se lo devolvemos a él? Ya que en esta casa no lo utilizamos para nada. Mi amado, qué triste que lo mismo esté pasando con muchos hogares de cristianos. La Biblia no se utiliza para nada. La Biblia está ya guardadita en la repisa, guardadita en la biblioteca, y no la estamos usando, no la estamos estudiando, no nos estamos aferrando a las palabras de esta profecía. La iglesia tiene que aferrarse. Dice la palabra bienaventurado. Oiga, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay que aferrarnos a la escritura, hay que creer en ella. ¿Están conmigo, sí o no? Número dos. La segunda acción que debemos hacer como creyentes, según esta profecía, según esta palabra, es que debemos lavar nuestras ropas. Versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esto nos habla de la santidad. Oiga, la segunda acción que tú y yo debemos hacer frente al regreso de Jesucristo, frente a lo que presenta Apocalipsis, frente a los acontecimientos que se van a desatar, no es solo guardar la palabra, aferrarnos a ella con fe, sino también lavar nuestras ropas. Y cuando hablamos de lavar nuestras ropas, mis amados, eso nos habla directamente de la santidad. Mira el que está a su lado, dígale: hay que vivir en santidad. De la santidad. La iglesia no puede perder de vista la santidad. Aunque en este tiempo y en esta generación en la que vivimos parezca que la santidad es un tema obsoleto, es un tema anticuado, es un tema que ya no existe. No, para la iglesia la santidad es real, la santidad sigue vigente. ¿Cuántos dicen amén? Para la iglesia la santidad es eso. Efesios dice que el Señor se entregó por su iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, oiga, sin mancha, sin arruga o cosa semejante. La palabra mancha y la palabra arruga hacen alusión a unas vestiduras. Es decir, las vestiduras fácilmente se manchan y fácilmente se arrugan. En alguna otra predicación hablábamos de las manchas y hablábamos de las arrugas. ¿Qué es más grave, una mancha o una arruga? ¿Qué sale con más facilidad, una mancha o una arruga? Posiblemente sale más fácil una arruga. Tú le pasas la plancha, incluso hasta fría, y la arruga se desaparece. Pero la mancha tiene otro proceso. Hay que echarla en limón y azúcar, hay que echarla en petróleo y, en fin, hay una cantidad de maneras de quitar una mancha, pero todas tienen su proceso. Es decir, es más fácil quitar una arruga que quitar una mancha. Pero el punto es que el Señor quiere una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Y en aquella ocasión habíamos dicho que las manchas
se refieren a pecados. ¿A qué se refieren las manchas? A pecados. Y que las arrugas se refieren a faltas. ¿A qué refieren? Pecados y faltas. Pastor, ¿no es pues la misma cosa? No, señor. Una cosa es el pecado y otra cosa es la falta. Usted y yo cometemos pecados, pero también cometemos faltas. Y las faltas son leves comparadas con los pecados. Los pecados son graves. Los pecados tienen que ver con la moral. Las faltas tienen que ver con la ética. Y el cristiano debe cuidar su moral y también su ética. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, ¿cuáles son los pecados? En palabras de Juan, toda transgresión a los mandamientos de Dios es pecado. Robar, matar, mentir, codiciar, deshonrar a los padres, adorar a otros dioses, inmoralidad sexual, todo eso es pecado. Son manchas en nuestras vestiduras. Ahora, ¿cuáles son las faltas? Pastor, yo pensé que las faltas eran pecados. No, los pecados son pecados. Y los pecados traen condenación. Ahora, las faltas no necesariamente son pecados y no necesariamente traen condenación, pero están mal en nuestra vida porque no adornan nuestras vestiduras, sino que simplemente las deterioran. ¿Me siguen? Díganme amén. Ahora, ¿cuáles serían las faltas en un cristiano, en un creyente? Por ejemplo, la impuntualidad es una falta. Y seguramente cualquiera de nosotros puede llegar impuntual a una cita. Pero cuando ya es característica tuya, hay un problema ahí. Y eso te hace ver mal, porque siempre llegas tarde. Ahora, si tú eres un cristiano y la gente que te espera sabe que tú eres cristiano, pero que siempre llegas impuntual y hay que esperarte 15, 20 minutos, eso habla mal de ti. Y créeme, mírame, eso no te va a condenar, pero para nada glorifica a Cristo. Hay gente en el mundo que no va a querer contar contigo porque tú eres cristiano y amas al Señor, pero eres impuntual. Eso es una falta. Eso es una falta. Impuntuales. ¿Cuántos impuntuales hay acá? Amén, dijeron, amén. Ahora, la impuntualidad está cimentada en las excusas. Porque mira, está bien que hay excepciones por las cuales uno llega tarde, pero cuando uno siempre llega tarde es por mala organización. Por mala organización. Ahora, si en el lugar donde tienes que llegar puntual tuvieras que hacer algo muy importante para ti, llegas 15 minutos antes. ¿Y por qué en esa ocasión sí es posible y el resto no? Eso es una falta en tu vida que es importante. Es más, mira, te lo voy a poner así. Pregúntale en oración al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿está bien que corrija mi impuntualidad? Pregúntale a ver qué te podría responder el Señor. ¿Qué te podría responder? ¿Qué crees tú que el Señor te diría? Solo pregúntale en un tiempo de oración que tenga el Señor. Estoy seguro que el Señor te diría: mija, para mañana es tarde. Mijito, pero hace rato que te digo de una manera y de otra. Cuando te han bandereado, ese he sido yo detrás de ese bandereo por tu impuntualidad. Es así. Un tipo impuntual llegó a una reunión de impuntuales. Tocó la puerta y preguntó: ¿aquí es la reunión de impuntuales? Y el coordinador de la reunión dijo: sí, pero la reunión fue ayer. Pero pase, apenas vamos a empezar. Terrible, hermanos. Terrible. Tenemos que mejorar esa falta. Ahora, ¿qué decir de otras faltas?
la negligencia. La negligencia de muchos cristianos también es una falta que no adorna sus vestiduras. Y no hablamos de la negligencia en todos los aspectos, porque habrán cosas insignificantes de la vida para los cuales uno se relaja, que no afectan ni el desarrollo de mi vida ni de los demás. Pero ¿qué decir de aquellos cristianos que somos negligentes para la instrucción y la crianza de nuestros hijos? Que somos negligentes para nuestra relación espiritual con el Señor. Que somos negligentes para cumplir compromisos laborales. Hermano, eso sí no adorna para nada nuestras vestiduras y habla muy mal de nosotros. Eso son faltas. ¿Me siguen, sí o no? ¿Qué decir de la imprudencia? La imprudencia también es una falta. Y en la iglesia también hay gente imprudente. Imprudente a morir. Oiga, y hay imprudentes que se jactan diciendo: no, pastor, yo siempre ando con la verdad, yo no le tapo nada a nadie, yo digo las cosas como son. No. Por andar diciendo las cosas siempre como son, a veces te pasas de imprudente y terminas hiriendo, maltratando, ofendiendo. Existe algo que se llama diplomacia. ¿Cómo se llama? Diplomacia. La diplomacia es algo que no muchos conocemos. La diplomacia está presente en los altos magistrados. Usted ve un político totalmente en el bando contrario al otro y tienen la capacidad de sentarse a tomarse un tinto, tratarse en bien, no insultarse ni tirarse en negativas, a menos que estén en un debate abierto o cerrado. Pero son capaces, siendo de bandos distintos, conversar como amigos con una taza de tinto ahí. Eso también es una ilustración de la diplomacia. Diplomacia. La diplomacia es yo poder decir las cosas con respeto por el otro, aun cuando no estoy de acuerdo con la posición de ese que estoy abordando. Eso es diplomacia. Cuando no tenemos diplomacia, nos vamos a la taca matraca y atacamos al otro, y el que no está en mi bando, o el que no está en mi pensamiento, o el que no va por la línea que yo quiero, le tiro indirectas, le tiro pullas, digo comentarios que denigren o tal vez que por debajen al otro, y ahí no hay diplomacia. Imprudencias. Una imprudencias terribles. El chico que iba para el velorio y cuando entró se tropezó y ay, casi me mato también. Qué imprudencia tan horrible. Qué imprudencia tan fatal, hermanos. Dios mío, controle la lengua, sepa bien lo que va a decir. Casi me mato también. Mis amados, dice Juan: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Esa es otra acción que debemos tener. ¿Cuál, pastor? Lavar nuestras ropas, seguir la santidad, ser una iglesia gloriosa, santa, sin manchas, pecados y sin arrugas, sin faltas. Cuidemos nuestra moral y cuidemos nuestra ética. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Trabajemos, mire, los que somos impuntuales, trabajemos en eso por Dios. Que no nos pase toda la vida. Mire, un día el Señor va a aparecer en las nubes del cielo a las 6 en punto y se va a llevar la gente de paz y vida. Y muchos que llegan a las 6:15, 6:20, solo les tocará mirar para el cielo y decir: ah, eso era para mí también, hombre. Pero vean, no me llevaron por esta impuntualidad. Trabajemos en la impuntualidad por Dios. Trabajemos en la negligencia, trabajemos en la imprudencia, trabajemos en esas faltas que para nada adornan nuestras vestiduras. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Recíbanla en el nombre del Señor. Yo la recibo. Y número 3, versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén.
La tercera acción que debemos hacer como iglesia frente a la profecía de Apocalipsis, frente al regreso de Jesús, frente a los acontecimientos en el cielo y en la tierra, esa tercera acción es ganar almas para el reino de Dios. Digan conmigo: ganar almas para el reino de Dios. Ganar almas, hermanos. Dice Juan: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven, y el que tenga sed venga y beba gratuitamente. Amén. Ahora, ¿quién es la esposa? ¿A qué se refiere Juan con la esposa en este pasaje? Se refiere a la iglesia. El espíritu y la iglesia, la esposa, dicen ven. Hay por lo menos 2 o 3 versiones de este versículo. Una versión dice que cuando la iglesia, la esposa y el espíritu dicen ven, se está refiriendo al Señor. Señor, ven, ven. Otra versión dice que la iglesia, movida por el espíritu, le está diciendo a toda persona: ven, ven a beber gratuitamente del agua de vida. Cualquier versión que tú quieras adoptar esta noche no afecta para nada el mismo propósito de la iglesia. Es decir, si la iglesia le está diciendo en este versículo al Señor ven, no hay problema. Y si le está diciendo a las personas de este mundo ven, pues no hay problema. El asunto aquí es que la iglesia está concentrada en la venida del Señor y en la importancia de rescatar almas para que el Señor las salve. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, yo creo por el versículo que la iglesia con el espíritu le está diciendo a la gente ven, ven a beber gratuitamente. Y que todo el que oiga este mensaje de inmediato tiene la misión de decirle a otros ven. Y eso se llama ganar almas para el reino de Dios. Mira el que está a su lado, dígale que está a su lado: hay que cumplir la gran comisión. Hay que cumplirla, hermanos. Debemos cumplir la gran comisión. Eso es importante. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos. Marcos 16:15 en adelante, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El ángel le dijo a Juan: bienaventurado el que guarde las palabras de esta profecía. El ángel le dijo a Juan: bienaventurado el que lave las ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y el ángel le dijo a Juan: el espíritu y la esposa dicen ven. Ahí encontramos las acciones que debemos hacer como creyentes, esperando la venida del Señor. Amén. Aferrémonos de esta profecía. Tengamos fe en la palabra, en lo que está escrito. Lavemos nuestras vestiduras, busquemos la santidad. Y hermanos, ganemos almas para el reino de Dios. Ganemos almas para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Miren acá, mírenme acá. Un predicador contó la siguiente historia. 2 ancianitas de 70 y 80 años predicaban el evangelio todos los días. Con disciplina salían a ganar almas para Cristo. El último día de sus vidas se reunieron y salieron a cumplir la gran comisión. Y por una de las carreteras donde las ancianas transitaban, un camión se volteó y las atropelló, quitándole la vida de inmediato. Este siniestro salió por las noticias y en primera plana se anunciaba como una desgracia, una verdadera desgracia, lo que le ocurrió a estas 2 mujeres ancianas. Sin embargo, el predicador dijo: para estas mujeres eso no fue una desgracia. Para estas ancianas eso fue una bendición, porque murieron sirviendo a Cristo, porque murieron ganando almas para el reino de Dios. Y luego dijo el predicador: les voy a enseñar qué es una verdadera desgracia. Y a continuación dijo: un hombre salió pensionado de su trabajo.
con su buena liquidación, pudo comprar una casa campestre en las afueras de la ciudad. Su casa hermosa, llena de jardines, llena de cultivos, llena de hamacas, era el lugar propicio para que este hombre y su mujer todos los días podaran el jardín, jugaran parqués y se recostaran en su hamaca a descansar día tras día hasta que llegara la muerte. Eso es una verdadera desgracia, dijo el predicador. Perder la vida de esa manera, simplemente satisfaciendo el interés de este sistema económico que nos vende la idea de que trabajes para que te pensiones lo más joven que puedas y te dediques a descansar. Esa es la mayor desgracia de un ser humano, perder la vida de esa forma, en vez de invertirla sirviéndole al Señor y ganando almas para el reino que tanto necesitan del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la verdadera desgracia, hermanos. Oiga, yo les digo, yo no quisiera terminar así. Pastor, pero entonces es malo la casa, el jardín. No, lo malo no es la casa, ni el jardín, ni las hamacas. Si las puedes conseguir, consíguelas. Lo malo es que te aplastes el resto de tu vida y te olvides de la misión que el Señor te encomendó. Lo malo es que seas indiferente al deseo de Cristo, que es ganar almas para salvarlas del infierno. Y para eso Él te dio una misión a ti. Eso es lo malo, que te olvides de eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la desgracia. El día que tú hagas a un lado la tarea que Jesús te encargó de ganar almas, ese día vas por un camino de verdadera desgracia en tu vida, porque nuestra vida debemos invertirla sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Voy a terminar aquí, voy a terminar de esta manera, mis amados. El ángel vino a Juan, le reveló los acontecimientos por venir en el cielo y en la tierra. Le dijo: Cristo viene pronto y su galardón con él. Y ante esa realidad le dijo: bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Es lo que debemos hacer. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Es lo que debemos hacer. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, ganan almas para el reino. Eso es lo que debemos hacer. Y quiero decirles una cosa, mis amados. Como están las cosas en este mundo, que hoy vemos que la gente cada vez está más lejos de Dios, que hoy evidentemente el temor del Señor ha disminuido. Los niños ya tienen mentes corrompidas. Los jóvenes solo quieren placeres y deleites temporales del pecado. Los adultos son indiferentes al evangelio de Jesucristo. Es decir, el mundo cada vez se aleja más de Dios. Y frente a este mundo, a mi juicio, dentro de no mucho tiempo, la iglesia va a ser la cenicienta. La cenicienta que este mundo va a despreciar. La cenicienta que este mundo va a rechazar. La cenicienta de la cual este mundo se va a burlar. La cenicienta a la cual este mundo va a querer humillar y encerrar. De modo que no es descabellado pensar que mañana familiares tuyos, vecinos de tu barrio, amigos, compañeros de trabajo, se van a burlar de tu fe. Van a criticar duramente tus convicciones porque van en contra de las nuevas formas que establece este mundo para vivir. Y ahí el mundo señalará a la iglesia como la culpable, humillará a la iglesia, la tratará como trataron a la cenicienta. Y la pregunta es: pastor, como iglesia, ¿qué debemos hacer? Mis amados, sigamos adelante. Sigamos adelante aferrados de la profecía. Sigamos adelante lavando nuestras ropas. Sigamos adelante ganando almas para el reino. Sigamos adelante haciendo lo que el Señor nos pidió que hiciéramos. Si el mundo nos trata como la cenicienta, no importa. Si por un tiempo la iglesia será la cenicienta que humilla este mundo,
Como Cenicienta tenemos que seguir adelante. La Cenicienta no podía olvidar quién era ella. Era la hija de un rey. Amén. La iglesia no puede olvidar quién es ella. Es la esposa de un rey. Amén. Y como iglesia, hermanos, podemos seguir adelante con la esperanza de que en el cielo va a aparecer un príncipe, el príncipe de los pastores, el rey de reyes, y vendrá no con una zapatilla para poner en un pie, vendrá con una corona para ponerla en su cabeza, y de esta manera la iglesia gobernar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero para que todo esto sea posible es necesario que sigamos adelante. Es necesario que sigamos adelante. Quiero invitarle que se ponga de pie, que cierre sus ojos un momento.